Hermanos y amigos, Dios los bendiga en esta hora. La Iglesia Roca Eterna les da una cordial bienvenida y les invita a que escuchen las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a continuar con las enseñanzas que nos ofrece la Epístola de Gálatas. Su autor, el apóstol Pablo, dirigido a la iglesia de Galacia o en Turquía central. El tema en el cual vamos a ver hoy es los hijos de la promesa. La verdad central se encuentra, dice, Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. Solamente en Cristo vamos nosotros a liberarnos del pecado y nos va a permitir las promesas que vienen en su palabra. El versículo clave se encuentra en Gálatas 3:29 y dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros podemos abrir en este momento la Biblia para el sustento bíblico, para que ustedes vayan leyendo los versículos porque son un poquito extensos. Vamos a ver Gálatas 3:23 al capítulo 4:7, Gálatas capítulo 4 del 8 al 20 y Gálatas 4 del 21 al 31, hermanos. Todas estas enseñanzas de Gálatas nosotros las aplicamos en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo les está hablando a los Gálatas, pero en este momento nos está hablando a ti y a mí. Así es que pongamos mucha atención a lo que en esta tarde, en esta hora, Dios nos está hablando a través de esta epístola. Vamos a ver que el apóstol Pablo escribió Gálatas con un propósito muy específico y muy especial. ¿Cuál era? Defender la doctrina de la salvación, pero por la fe en Cristo, no siguiendo la ley judía o el legalismo. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Pablo también nos advierte sobre los falsos maestros que estaban influyendo en los cristianos gentiles que se habían convertido. Entonces, esos falsos maestros o judaizantes estaban influyendo para que ellos volvieran al legalismo. Estos falsos maestros creían que los nuevos cristianos, que los cristianos gentiles debían de seguir la ley de Moisés para poder alcanzar y ser justificados ante Dios y para alcanzar la salvación. El tema principal de esta epístola es eso, hermano. Somos salvos solamente por la fe en Cristo, no por el legalismo o la ley de Moisés. Es una aplicación que nosotros debemos de poner en nuestra vida. Dice, los cristianos de hoy podemos caer en ese legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es creer que guardar cualquier ley lo hace a uno recto delante de Dios, en lugar de reconocer la necesidad de tener fe en Jesucristo, que es el único que nos va a salvar. Entonces, los cristianos de hoy no somos inmunes a las presiones del legalismo. Es muy sutil y muchas veces no nos damos cuenta. Por eso se nos advierte a través de esta epístola de Gálatas de no caer en el error, hermanos, de no caer en el legalismo, de no caer en que por nuestras obras nosotros somos salvos,
o por nuestra autosuficiencia le estamos agradando a Dios. Eso es lo que vamos a ver. Pablo fue llamado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no habían escuchado el evangelio, es decir, a los que no eran judíos. Lo hizo a través de su predicación y también lo hizo a través de sus cartas. Pablo les recordaba a estos nuevos cristianos gentiles que ellos eran también partícipes del plan de Dios de salvación, juntamente con los judíos que ya habían aceptado a Cristo. Estos gentiles cristianos habían escuchado y habían aceptado el mensaje de Pablo y su vida se había convertido y se había transformado de una manera poderosa. Pero ¿qué pasa ahora? Pablo estaba preocupado al saber que su vida espiritual de estos gentiles cristianos, ¿qué había pasado? Había caído nuevamente en el legalismo, observando que ellos estaban aplicando la ley mosaica en su vida, siguiendo las enseñanzas de los judaizantes, haciendo festividades, haciendo lo que ellos hacían, con reglas, con reglamentos, y creían que por eso iban a ser salvos. Habían caído otra vez en la esclavitud. Entonces Pablo razonaba con ellos y les mencionaba y compartía con ellos las experiencias de Abraham, de cómo Abraham y sus hijos se habían regido, estaban bajo la tutela de la ley de Moisés, pero estaban en una esclavitud espiritual. Fíjense, hermanos, dice que solo esta esclavitud espiritual puede superarse. ¿Cómo? Regresando a la fe en Cristo, como la base de la relación con Dios. Vamos a hablar un poco de la ley de Moisés. ¿Por qué Dios se la dio a su pueblo? Dios le dio la ley mosaica o la ley de Moisés a su pueblo para exponerles, para revelarles a su pueblo su pecado. Y por lo tanto, la necesidad de tener un Salvador. No cumpliendo con las leyes ellos iban a ser salvos, no, sino que la ley nos iba a guiar al Salvador. Dios le dio una ley a su pueblo, ¿para qué? Para guiarnos a la salvación de Cristo. La ley, fíjense hermanos, nunca tuvo y nunca tiene y nunca tendrá el propósito de servir como medio de salvación. La ley no nos salva, solamente la fe en Jesucristo, la gracia de Dios. Describe Pablo el periodo de la ley de Moisés como un periodo que vivían bajo la tutela de la ley y que vivían como esclavos. Después de la muerte y resurrección de Cristo, fíjense, la ley ya no sería nuestro guía. Pablo menciona que todas las personas podemos ser parte de la familia de Dios. Todos somos uno en Cristo. Pero fíjense, su pueblo al cual Dios le había dado esa ley para que se cumpliera, para que la hiciera, tenía para su pueblo
una gran herencia espiritual. Esta herencia espiritual, hermanos, empieza en el momento preciso. ¿Cuándo es el momento preciso? Cuando Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Sí, qué hermoso, ¿verdad? En Cristo, solamente en Cristo, las personas que se convierten, las personas que lo aceptan, las personas que lo reciben, se convierten en hijos de Dios a través de la adopción. A través de la adopción, no de la ley. Esa adopción espiritual nos proporciona todos los derechos de ser sus hijos. Dios nos adoptó. Esa adopción de ser sus hijos, tenemos derechos de sus hijos, de ser sus hijos, y Él cumple sus promesas. Pablo también, en su epístola, menciona, aseguró a los gentiles cristianos, a estos nuevos convertidos, que Dios envía al Espíritu Santo a nuestro corazón, al corazón de ellos, al corazón de los creyentes, para darles seguridad, para que nosotros que estemos seguros, que tengamos una identidad como hijos de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, somos sus hijos. Tenemos una identidad, hijos de Dios, por medio de la adopción, no por medio de la ley. Toda esta vida, hermanos, es posible para todos nosotros, para todos aquellos que aceptan a Cristo en su corazón, con la guía del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, fortaleciendo la fe a través de la oración. Pablo les menciona a estos cristianos gentiles, no regresen a la esclavitud. Él pensaba que su trabajo había sido en vano y les preguntaba, ¿por qué se someten otra vez al legalismo, esclavizándose otra vez a la ley? Les mencionaba Pablo. Decía, se sentía preocupado porque sentía que su labor había sido en vano. Pablo les recordó cómo ellos habían recibido el mensaje a través de Pablo. Pablo estaba enfermo, tenía una enfermedad. En esas circunstancias, Pablo les predicó el Evangelio. Así tú, así yo, no importa qué adversidad estemos pasando, qué enfermedad estemos pasando, debemos de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cómo somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y los gentiles lo recibieron y recibieron ese mensaje bajo esas circunstancias. Pablo les tenía mucho amor y entonces se preocupaba por ellos, por esos gentiles a los cuales él les había dado el mensaje de salvación, a los cuales se habían convertido. Él le conmovía de gran manera. Entonces él usó una ilustración del alumbramiento para describir el esfuerzo que había hecho él para la fe o por la fe o para que los nuevos cristianos se convirtieran. Al afirmar que volvía a sufrir dolores de parto por ellos. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. En vano mis esfuerzos, no creo, decía Pablo. Estaba triste y preocupado de que se hubieran alejado de la verdad. Se habían alejado de la verdad. Debemos tener mucho cuidado nosotros también. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos la verdad absoluta, en la palabra de Dios. Y ellos se habían dejado influenciar por los falsos maestros y habían caído nuevamente en el error.
Debemos tener cuidado también nosotros. Muchas veces creemos que porque hacemos buenas obras ya tenemos la salvación. No, primero tenemos que tener la fe en Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces vamos a ir haciendo las obras, pero por amor, no por obligación, hermanos. Entonces Pablo vio que para los cristianos, para que los cristianos gentiles de Gálatas se liberaran de su dependencia, dependían de la ley. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que entender la historia del Antiguo Testamento antes de la ley, recordándoles a estos cristianos gentiles la promesa, y Dios es fiel para cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que su descendencia sería incontable. Pablo les hace un llamado a los cristianos a que retomen, a retomar su identidad para que ellos supieran quiénes eran. Eran hijos del Dios vivo. Como hijos de la promesa, estaban justificados ante Dios por la fe en Jesucristo. Así se cumple la promesa de Dios de bendecir al mundo a través de Abraham. Se cumplió la promesa en Abraham. Somos hijos de la promesa nosotros. Dios es fiel para cumplir en nosotros cada promesa que viene en la palabra de Dios. En esta hora, hermanos, Dios nos está hablando. Dios conoce, hermanos, la condición del corazón de cada uno de nosotros. Él conoce cómo está nuestro corazón, de cada uno. Él sabe si estamos confiando en su gracia divina o confiando en sus propias obras o en nuestras propias obras para presentarnos ante Él y recibir su aprobación. Él lo conoce y Él sabe qué motivaciones tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente y cuáles son las intenciones que tenemos nosotros para hacer sus obras. Estamos obrando por nuestra propia cuenta para que Él nos justifique, o estamos obrando por la gracia de Dios, por la fe que tenemos en Jesucristo, que ya somos salvos del pecado. En Juan 1:7 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Fíjense. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, qué hermoso, hermano, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, nada más. Debemos de estar agradecidos, hermanos, gozosos, contentos. Debemos de permanecer firmes en nuestra fe. Debemos de dar testimonio de la libertad espiritual que tenemos en Cristo. Esta enseñanza, hermanos, la debemos aplicar a nuestra vida diaria. No caer en esclavitud nuevamente, no caer en el legalismo, pero todo eso se logra manteniéndose uno firme en la verdad, orando, dando testimonio de donde Dios nos sacó. Debemos, hermanos, de recordar que la salvación, y esto es la verdad más importante que debe de quedarse atesorada en nuestro corazón. Debemos de recordar que la salvación viene solamente por la fe. La salvación de nuestra vida, de nuestra alma, viene solamente por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Somos justificados ante Dios. Por eso. En esta hora, hermanos, yo quiero orar por cada uno de nosotros, por esta enseñanza poderosa que Dios nos ha dado en esta hora, pidiéndole al Señor que sea Él guiándonos a todo lo que hagamos, que sea el Espíritu Santo, hermanos. Incline su rostro y cerramos nuestros ojos y le pedimos, Señor y Padre eterno, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo,
porque somos tus hijos. Gracias, Padre, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano santa y vivimos por la fe en Jesucristo Jesús. Vivimos por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos liberados de la esclavitud y adoptados, Señor, por ti, por la fe en Jesucristo. Padre, en esta hora yo te pido, ayúdanos a vivir con la guía del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir en la verdad, leyendo tu palabra y fortaleciéndonos esa fe a través de la oración, Señor. Guárdanos, Padre Santo, y protégenos de toda doctrina de error, Señor, de todos los falsos maestros, Padre, de obrar bajo nuestra autosuficiencia, Señor, creyendo que así somos salvos, Padre Santo. Solamente, Señor, solamente esta verdad debe de quedarse en nuestro corazón. Debemos recordar, Padre precioso, y atesorar en nuestro corazón que la salvación viene solamente por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A usted sea, Señor, la gloria y la honra por siempre. Dios los bendiga, hermanos, esta hora, no sin antes decirle que la Iglesia Roca Eterna estamos para ayudarnos, hermanos, para fortalecernos, para buscarnos, para leer y orar por usted. Si usted tiene alguna necesidad, no dude. Estamos porque somos instrumentos de Dios. Gracias. Dios los bendiga.